que ya daba muchas charlas en el sector del marketing, me dijo, mira, yo te voy a dar una pauta súper clara, que la tienes que tener hasta el final de tus días como ponente. Nunca subas a un escenario y hables de política, de religión o de sexo. Y bueno, yo hasta ahora no había hecho caso, pero llega un momento que uno se viene arriba, pero me he pasado por el porro cualquier... Voy a deciros una cosa antes, ahora me pongo muy serio con esto. Solo pretendo que lo pasemos bien, pretendo que aprendáis a hacer una analogía divertida, no tiene ninguna maldad, así que sentaros y disfrutar. Voy a intentar transmitiros en todo lo que pasa con el Red, no follow, con el sponsor, pero de una manera divertida. Bueno, capítulo 1, el placer. En los inicios, el hombre se divertía con poca cosa. Se cogía un palo, cogía una piedra, nos tocaba, y bueno, era toda su diversión, ¿no? Pero claro, Dios pensó, bueno, la melodía tienes que leer ahí. Y Dios pensó, joder, es que si sigue así, no va a poblar la tierra. Está todo el día con el palo, con el otro palo, y está todo el día con la piedra, y no hace nada. Te fuego como mucho, pero no va a poblar la tierra. ¿Qué es lo que decidió hacer? Pues creó el placer. ¿Vale? Esta es una historia real. Creó el placer. ¿Qué es lo que Dios esperaba cuando creó el placer? Pues lógicamente, porque el hombre descubriera el placer, se olvidara de los palos y de las piedras, se pusiera a generar familia, que es lo que le gustaba. ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Algo así. De como ahí no vendrá nadie. Entonces... Bien, vamos a ponernos ahora en el marco temporal. En el 1998, Google lanza el PageRank. Antes, la gente tenía webs y lo único que quería pues, era, pues, como el hombre de piedra, pues, era la piedra esta, pues ponerse 4 pieles, hacíamos contenidos para que entrara, que lo viera, y no nos preocupábamos de nada más. Pero cuando descubrimos el PageRank, no solo nos añadió el PageRank, es que nos empezó a contarnos cómo lo hacía, lo que pasaba, flujo de PageRank, el link use, nos decía, nos puso una barrita que se llamaba el PageRank Toolbar que la instalamos todos, era, no sé lo que habéis vivido en esta época, ¿lo sabéis de qué hablo? Y esto se convirtió pues, en una obsesión, ¿vale? A la que yo llamo la autoridad matemática compulsiva. Esto que suena muy a la historia del año 1998, estos enlaces, lo podéis ver, si lo entráis aquí, lo venden a día de hoy. O sea, tú abres la web y te dice que compras enlaces de PageRank 9. Y ahora mismo podéis entrar y lo veis. O sea, esto no solo viene de antes, todavía la gente está obsesionada con el TA, con el TF, con matemática, autoridad matemática compulsiva. ¿Qué es lo que hizo esto? Porque todo el mundo empezó a decir, bueno, si un enlace vale como un voto, que es lo que me ha dicho Google, que es el PageRank, cuanto más votos tenga, mejor posicionado voy a estar. ¿Estoy de acuerdo, no? Y entonces se montó el mejor que os he enseñado. ¿Qué es lo que ocurrió? Granjas de enlaces. Esto ya no es tan antiguo. La gente obsesionada con subir el DR. Y entonces te dicen, que yo tengo un DR de no sé cuánto. Claro, te tomaste unos Choco Crispies en enero de 2017 y tuviste 15.000 en dominios. Claro, es normal. Eso es normal. Pero puede ocurrir. Y claro, te metes en estos sitios, que es este que os estoy enseñando, no he ocultado porque no es cliente mío, cuando no es un cliente mío, lo pongo, pero igual. Si digamos que sean clientes ya no parece la mano. Vamos a ver. Este tipo de sitios tienen, por ejemplo, enlaces del weather.gov, de R90. Claro, para la autoridad matemática compulsiva es cojonudo. ¿Por qué? Porque suben muchísimo la autoridad, porque cuando Google hace las matemáticas, todo funciona y sube. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no tiene posicionamiento ninguno, porque la autoridad matemática compulsiva no sirve para nada. Hoy día ha servido, no nos engañemos, ha servido. A día de hoy no sirve para nada. Yo cojo este sitio, ¿vale? Bueno, esto de esta mañana que me he levantado muy tempranito, de las 6:73, o me he acostado muy tempranito, no sé, era las 6:73.
Y me encuentro con un tweet de una persona que conozco, no que sí que le ha preguntado al cliente, pero me parecía normal, que dice, regístrate, si quiere el inglés del 91 de A, o sea, como, venga, y la gente le decía, tío, gracias, no sé qué, tal. Por favor, esto es hoy, esta mañana, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, para conseguir lo que os he enseñado del weather.gov, de que os he enseñado a hacer este enlace de aquí, lo único que hay que hacer es cambiarle a este tipo de URL, le cambias tu web y ya tienes el enlace puesto aquí. Lo indexas y Google lo pilla. Tú lo indexas, yo he añadido aquí, por ejemplo, ensalada SEO. Lo he puesto aquí, he puesto fake, para que se sepa que es falso para cualquiera que vea las diapos, pero os he añadido enlaces a ensalada SEO desde un montón de sitios de este tipo, con autoridades, este tiene 92 de DA. Se hace como un niño pequeño. O sea, coges el blog de notas, le cambias esto, los coges, generas el enlace, los metes en indexadores y tiras. No lo hagáis, eso es una mierda. O sea, no vale para nada, ¿vale? Espero que aprendáis, con esto. Bien, vamos. Como os estoy diciendo, aquello se convirtió en Sodoma y Gomorra. Capítulo 2. El enfado. Dios se enfadó un montón. Y entonces empezó a mandar enfermedades de transmisión sexual. Eso fue allá por el 2003. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Porque el hombre dijo, yo por una ladilla, por un hongo, yo no voy a dejar el vídeo. Porque descubrió lo que se llama el link spam, que es el vídeo boludo, ¿vale? Que ya descubrimos que se le podía engañar a Google y darle caña por todos lados. Bueno, pues aquí tenéis el marco temporal. Crea el PageRank, hace actualizaciones, genera el Google Dance, etc. Empiezan con las actualizaciones algorítmicas mientras que estamos empezando nosotros a la vez. En esa época yo también, como creo que todos los que estamos aquí, era la mejor manera de hacer SEO. Empezar a meter cositas por ahí y funcionaba. Y ellos a la vez haciendo el Prioridad Day, haciendo cosas para intentar arreglarlo. Aquí, ¿os veis reflejados algunos por aquí? Bien. Capítulo 3. El control. Y dijo Dios, vamos a ver, yo le mando enfermedades de transmisión sexual. Esta gente tiene más vicio que perro. ¿Vale? Dice, yo necesito hacer algo para controlar esto. Que había montado el mismo, o sea, Dios había montado el pifostio. Y dijo, lo tengo. Yo le voy a dar el condón. Le dijo, úsalo. Es que yo me río porque me pongo a hacer esta charla, no vamos a terminar. Por eso ayer cuando me fui a dormir y fui a echar un rato, porque ¿qué me lo paso bien? Bueno, entonces dijo, solo tienes que usar dos frases con desconocidos. O sea, tú con tu familia, con la familia, con tu familia vas a comer. Pero para otras circunstancias sí, ¿vale? Cuando sea por vicio, póntelo. Bien, pero le siguió mandando enfermedades, le mandó la actualización Jagger, que fue la gonorrea, y ya empezó a ponerse más serio en 2005. ¿Vale? El hombre decía, le he puesto un control de la mano, porque no, tío, si ya me han dado esto, ¿para qué me siguen mandando cosas? Pero nosotros veíamos que él sabía que no lo usábamos. ¿Cuánta gente usaba en Apolo en la época, en el año 2005? Poco, porque todavía no nos habíamos llevado ningún susto ni nada. Bien, el ser humano no renunció al placer. Si te cuento mucho la peli, la del rojo, que era de peor, no renunciaría al placer porque Dios le había proporcionado eso. Y el vídeo se convirtió en parte de su vida. Yo digo, como SEO, se convirtió, el link spam se convirtió en parte de nuestro trabajo. Estamos hablando hace muchos años. Se inició una guerra muy dura. Os la voy a contar. PageRank, actualizaciones algorítmicas, entró el Apolo y llegó el departamento anti-spam de Google a darle caña a los SEO que se portaban mal. Y a la misma vez los SEO se van aprendiendo cada vez más. Era una guerra que duró mucho tiempo. Esta guerra es real. La hemos sentido porque, bueno, pues nos daban palo por un lado, nos daban palo por otro, pero seguíamos con ello, ¿eh? Capítulo 4. El castigo. Dios estaba cabreadísimo, pero indignado. Se ha quedado condón, no lo usan. Ahora hay un vicio aquí que cada día, bueno, sabéis que es terrible. Y entonces dijo, me voy a poner más serio con vosotros.
y le envió el SIDA. Eso fue en abril de 2012, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con esto? Pues que ya el humano moría por las espinas. O sea, nosotros morir, se ha comentado Miguel de eso, es, tú no morías, pero no te veías que moría el 7 o 8 y decías, no sé, aquí algo huele a que son un palmar a todos. De hecho, veías cómo iban cayendo, y este fue el marco temporal. Llegó un momento que en 2012 la gente estaba bastante acojonada. Capítulo 5. ¿Os va gustando? La extinción. Bueno, ya sabéis que mandó el SIDA y Dios insistió. Yo te he mandado el SIDA, la gonorrea, te he mandado la villa, te he mandado hongos, te he mandado todo lo que he podido. Estoy mal. Pero a la misma vez te he dado condones para que tú lo hagas con la gente que sea por vicio. ¿De acuerdo? Entonces yo, y como la gente estaba acojonada con el SIDA, pues al principio no sé qué tal, pero acabaron usando todo el mundo de la... Ese no echaba todo. Que lo miré al depo y dije, ahí te van dos. En la trozo. Bien. Bueno, pues la gente empezó a usarlo, pero no todo el mundo, pero hasta el punto que la gente con sus relaciones de pareja normal también se ponía preservativo. ¿Qué es lo que pasó? Que se normalizó. Se normalizó hasta el punto que, por ejemplo, para ensalada SEO, esto es un evento de marketing y SEO, pues resulta que no sé exactamente el medio que es, porque yo no la URL, hacen un artículo hablando de ensalada SEO y le ponen un follow. Eso es esto, lo hemos reído mucho, pero eso es esto. Y esto. O sea, ¿qué necesidad hay aquí de meter un follow? Y no solo eso, mira motor.es y empieza a sacar enlaces no follow, BMW, ¿por qué? Pues yo, ¿tiene sentido pensarlo? ¿Para qué nos dio Dios el preservativo? Para que lo usáramos con vicio. Pero esto no es vicio, esto es naturalidad, es tu gente. Pues esto ha seguido creciendo. Esto ya con la revista Link Affinity, que es mía. Por ejemplo, hemos mirado en el dominio BMW los no follows que tienen y vemos que son absolutamente afines, las temáticas son absolutamente afines y tienen todo no follow. Luego iremos con ese detalle de qué va a pasar luego. ¿Vale? Pero que sepáis que esto es una oportunidad que está perdiendo incluso el medio de origen, porque estás perdiendo naturalidad, estás sacando no follows a sitios donde debería de ser una relación natural y normal. Por lo cual, aquí la gente, ella se empezó a usar el no follow de forma masiva, lo sabéis, muchos medios especializados sacaban no follow. Yo veo como a SEO de Bits, que nunca le he hecho en mi vida un link y me pone no follow gente y digo, no sé, bueno, no me hables de mí, si no pasa nada. Pero si me hablas de mí, ¿por qué no hablas de todo? ¿Tiene sentido? Con un follow. Bueno, capítulo 6, el antídoto. Bueno, Dios recapacitó y dijo, el sexo con condón, ya que lo han metido tanto en la sociedad, va a acabar con la especie. ¿Veis que esto tiene muchísimo sentido con lo que está pasando en Google ahora? Esto es una analogía de la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nos va a pinchar los condones. O sea, yo no voy a poder usar el no, pero a él va a hacer lo que le dé la gana, a partir del 1 de marzo de 2020. Así que es lo que va a hacer, va a usar el no follow como sugerencia. ¿Qué pasa? Que tú sigas usando el no, tú sigas usando el control, pero si te toca, te toca. Así que tú tendrás que saber que a partir del 1 de 2020, el 1 de marzo de 2020, el no follow no te sirve como preservativo. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo, eso sí, hoy he hablado del tema de que muchos SEOs hablamos por... Lógicamente, no tenemos pruebas de todo, ni lo que pasa, ni lo que va a pasar, ni nada. Yo digo lo que yo, en base a mi experiencia, haciendo SEO desde el año 2002, creo. ¿Cuántos no follows tiene el BMW ahora mismo que son súper interesantes para él? Kilómetro 77, no sé qué motor, Peugeot, hay un montón. Cuando Google el 1 de marzo empiece, el 1 de marzo de 2020, empiece a tener en cuenta los no follows, se va a encontrar con esto. Porque ahora, a partir del 1 de marzo, lo va a poder tener en cuenta para el ranqueo. Entonces, tenéis que empezar a pensar si vuestro perfil de enlaces tiene un perfil de no follows que puedan
o perjudicaros o beneficiaros. Porque a lo mejor ha llegado un momento de analizar un perfil de enlace global, porque incluso si tienes que mandar un disabón porque tienes mucha mierda, incluso que sea los polos, a lo mejor lo tienes que hacer antes de marzo. Google no va a llevar un botón el 1 de marzo y vamos a ver todo el drama, pero la evolución va hacia eso. ¿De acuerdo? Así que pensad en esto. Como veis, esto está calculado por Link Affinity y son súper afines. Capítulo 7. La tregua. Vale, Dios descansó y dijo, vale, pues si ahora le han dicho a los condones, ya ahora le va todo una seda, ¿vale? Lo van a usar, no lo van a usar, no lo usarán y ahora van a procrear. Miró a la tierra y dijo, mira lo que bonito, estoy contento de descansar. Y dice, pero yo lo veo muy contento. Se descubrió que había otras formas de placer, ¿vale? De PR, que es el contenido generado por uno mismo, o sea, por los usuarios, ¿vale? Y dijo, ya hablaremos de esto. Siguió observando y dijo, es que son muy bonitos, están haciendo familias maravillosas. Se puso a mirar y dijo, oye, aquí hay algo raro. Y dijo, es la idea porque no puedo pasar que me ha dolido mucho. Bueno, a mí la china que me parto de voy a intentar aguantar, ya que me iba a pasar. Bien, dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Algo no me cuadra. Joder, que la gente paga para tener hijos. Claro, o sea, existe la reproducción asistida. Entonces, dice, o sea, la gente lo le ha dado para que hagan relaciones, le manda el condón y ahora resulta que ellos tienen hijos pagando. ¿Qué pasa? Que el ser humano no siempre le vienen los hijos a base de chiqui y quitándose el condón, no. Muchas veces tiene que decir, oye, tengo que pagar porque a mí no vienen los hijos solos. ¿Vale? Eso es lo que pasa también con los enlaces. Y dijo, vale, al menos confesar. ¿Por qué? Porque si nosotros los SEO confesamos que hacemos sponsors, que hacemos links de pago y que hacemos, y cuando metemos contenido generado por los usuarios, lo declaramos, él va a ir aprendiendo. ¿Vale? Y cuando ya sea autónomo, igual dirá, se ha convertido en un hit, o como hace siempre, y todo, o directamente dice que no lo usa. Pero de momento nos dice que podemos confesarnos. ¿Cómo nos confesamos del UGC? Igual tenía que haber empezado diciendo que sabéis que Google ha sacado... igual se me había olvidado. Bueno, pues Google ha metido, bueno, tiene hecho que la gente lee noticias de SEO, o si no, ¿cómo tenemos aquí? O sea, ensalada SEO. O sea, si tenéis que saber o de tomate o de SEO. Y creo que aquí la gente sabe eso. Bien. Entonces, bueno, pues Google ha sacado unos atributos para los enlaces que son de medios o enlaces de pago, que sería el sponsor, como para que tú lo marques como pagado, para no penalizarte por comprar determinados artículos. También ha sacado el atributo UGC para el contenido que generan los usuarios de su web. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, WordPress ya lo implementa aquí y la mayoría de webs, muchísimas webs y otros CMS también lo van a meter. El contenido que se genere automáticamente será UGC y no hay problema. ¿Cómo? No he hecho el vídeo. Vale. Estaría estoy pensando en la China, ¿no creéis? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, ayer estuve buscando porque por ahí no me las pregunté, he conseguido hoy, antes de venir, un sitio que tenía el REST sponsor desde estas tres webs y seguramente serán o experimentos o que son incluso artículos sobre este tema, pero que terminan haciéndolo. Bueno, pues esto es que marcan como sponsor, pero no porque lo ponga aquí, sino porque dentro del código pone rel sponsor, como que es un enlace de pago. Bien. ¿Esto se va a hacer? ¿Esto se va a hacer? Bien. Esto sería una familia normal. Normal. Porque si alguien quiere tener un hijo adoptado o quiere tener adopción asistida, está en su derecho. Sí que es verdad
que Google te dice, hombre, en la medida de posible, hazme que todo sea natural. Es más, si pagas, que se parezcan a ti. Porque al final... Si tú tienes una web de ruedas y un blogger de automoción habla de tu web, no le vas a perjudicar a tu perfil de enlace. O sea, Google va a entenderlo como el querido title. Va a entender que no, tu title por defecto sería un title y le pones piso parados en Madrid. Y lo que pasa es que si de verdad hablas de eso, le estás ayudando a Google a etiquetar y a organizar. Con los enlaces ocurre igual. Ahora, si te dedicas a comprar sitios que no son afines, lo que te va a pasar y no los marcas, o sea, no te los marcan cuando te ponen el enlace, sí que te va a perjudicar en tu perfil de enlace. Vale, mira, os voy a contar un cliente de Link Affinity entró en, creo que era, pues no me acuerdo, creo que en marzo, si no me equivoco, entró en marzo de 2019. Entró con este perfil de enlaces. Tenía 56% de enlaces no afines en temática y un 43% afines. Ha estado usando la herramienta desde entonces y sigue usándola. De hecho, otro día leí una charla de Madrid, está en una persona, los que estuvieron en Madrid, la charla de Live Google Day, ¿saben de quién hablo? Y esto es lo que ha pasado cuando hemos cambiado. Nosotros no, él usando Link Affinity, ahora parece promo, pero es que realmente si hubiera sido la herramienta de Berry, también lo diría. Se ha metido en un 66,95 de sitios afines, que le ha mandado sitios de Alexabou, sitios que no eran afines, ha creado contenidos afines y lo que ha hecho ha sido subir un 2. Esto, ahí la visibilidad existe de su perfil y en gráficas y en ventas ha subido, de orgánico ha subido un 250% del tráfico orgánico que tenía. Está feliz. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido naturalidad. También ha conseguido cosas sin pagar, lo que ha hecho ha sido que su perfil sea afín. Por lo cual, marco temporal. PageRank, ya lo sabéis, se empezaron las actualizaciones, pusieron el nofollow, luego hicieron el Penguin, hubo un uso masivo del nofollow, que es lo que tenemos ahora. Esto venimos esta de historia reciente. De pronto, Google anuncia que va a ajustar el nofollow y ha añadido que ya están operativos a día de hoy. O sea, tú puedes añadir un GP o unos sponsors y ya a día de hoy se pueden usar, ¿vale? Ahí los tienes. Y te dice que en 2020 va a pinchar los condones y va a ser el no-follow como una sugerencia. De verdad que esto es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que quiere Google? Estoy terminando, que rápido he terminado, ¿no? Bueno, bien, ¿no? Si no vamos antes, pues ya está. Vamos a ver. Lo que quiere Google, y nos está dando unas cuantas pistas con el Knowledge Graph, Hummingbird, EAT, ¿vale? Ver 1000 cosas, ¿vale? Que nos están diciendo, señores, señoras, vamos hacia la web semántica, hacia la búsqueda semántica que yo lo puse cuando escribí mi primer libro, que fue en el año 2009, ponía hacia dónde van los buscadores y decía yo, hacia la web semántica, en mi libro del 2009, ¿vale? La primera edición. Quiero decir, esto no es nuevo, no es que ahora diga ya, ahora viene la magia de la semántica. No, lleva intentándolo toda la vida. Lo que pasa es que va evolucionando. Nos va dando pistas y ahora dices, si tú no piensas en el link building semántico, o sea, estás perdido, ¿vale? Estáis perdidos para trabajar. A lo mejor a día de hoy todavía te cuelan varios proyectos, pero cuando vengan actualizaciones basadas en pura semántica de enlaces, porque le va a dar igual, pensar que va a seguir con no follows. Va a no seguir follows que no los consideren interesantes. Va a poder seguir UGCs y va a poder seguir sponsors que considere oportunos. O sea, el sponsor no es que lo capes. Tú le estás diciendo que ese enlace, imagínate que eres un medio de coches. Tú pones un sponsor, Google, si le da la gana, va a pasar el rank. Solo depende de que él lo considere. En base a mi criterio, mi predicción, es que Google solo va a tener en cuenta, y esto puede ser que me equivoque porque las predicciones en el SEO son más jodidas que encima, cuando hablamos del presente ya es jodido, pues las predicciones, imaginaros. Mi predicción es que en un futuro lo que no sea semántico no te va a aportar valor. De ningún tipo. ¿Vale? O sea, no te va a penalizar por tener 20 o 30 enlaces que no sean de tu temática, no le va a dar importancia. De hecho, ya está diciendo muchas veces, muchos sitios de muy baja calidad no los tenemos en cuenta en tu perfil. O sea, lo que tienes que evitar, evidentemente, es generar una estrategia de enlaces
que lo que te da es llenarte de mierda porque entonces iba a detectar patrones y te va a fundir. Porque como ahora sigue los 4, follow, no follow, UGC y sponsor. Dime cómo nos liberamos. No hay manera de liberarte, lo que tienes que hacer es trabajar en base a eso. Y verás que cada vez que haga una actualización de esto que os he enseñado, estas son las actualizaciones últimas que para mí, en todos los clientes que usan esto, que usan Link Affinity, estamos viendo esa subida disparada porque Google está empezando a entender mucho más ese grafo semántico de enlaces. ¿Vale? Pues eso es. Muchísimas gracias. Espero que os haya entretenido y hayáis aprendido algo.